Y quiero rescatar de ese contacto continuado a lo largo de décadas con Luis Alberto de Herrera algunos detalles o algunos episodios que él me contó. Por ejemplo, conocida es la estupenda obra de Herrera, Los orígenes de la Guerra Grande. Lo que no se sabe, y me contó Pibel, es que el doctor Herrera, por su tradición familiar, porque su padre se había formado o había estudiado en Europa en la época de la Guerra Grande, no era muy oribista, no era muy partidario de la figura de Oribe. Y Pibel, siendo un muchacho, lo indujo a conocerla mejor y le dijo que en uno de sus periódicos viajes a Europa fuera al Foreign Office y al Quai d'Orsay, revisara los archivos, y de allí nació el cambio del concepto que tenía el doctor Herrera sobre la personalidad de Oribe, y así fue en sucesivos artículos periodísticos creándose la obra que luego, publicada en 2 tomos, se llama Los orígenes de la Guerra Grande. En 1940 queda vacante la dirección del Museo Histórico Nacional por fallecimiento del doctor Daniel Martínez Vigil, y es idea del doctor Herrera que sea Pibel quien ocupe la dirección. Pero como los acontecimientos políticos de la época lo habían distanciado del presidente de la República, el general arquitecto Alfredo Valdomir, por vías reservadas logró el doctor Herrera algo sencillamente extraordinario, que 40 o 50 personalidades destacadísimas, no solo de la historiografía nacional, sino de la vida política y de la vida cultural, entre otros Raúl Montero Bustamante, José Pedro Macera, Felipe Ferreiro y otros que escapan a mi memoria, Mario Falcao Espalter, dirigieran una nota al presidente de la República diciéndole que la persona indicada para ocupar la dirección del Museo Histórico Nacional, lo que haría durante 42 años en forma ininterrumpida, no era otro que ese joven de condiciones intelectuales realmente extraordinarias y una vocación insuperable por el conocimiento de la historia. En 1947, Pibel era suplente de Basilio Muñoz en el Senado. Figuraba en las listas como suplente. Fallece el veterano revolucionario y Pibel, por su cuenta, dirige, al ser convocado, una nota a la presidencia del Senado donde dice que no acepta porque para ello tenía que abandonar la dirección del Museo Histórico Nacional por la incompatibilidad constitucional. Y entonces, a los 2 días, lo visita al doctor Herrera en su casa y el doctor Herrera le dice: me parece muy bien la actitud que usted adoptó, pero es una decisión política muy importante. Sepa usted que si otra vez le toca tomar alguna decisión política parecida, antes tiene que consultar a este viejito. En 1951, como todos recordamos, se hizo la reforma por la cual hubo un gobierno colegiado en el Poder Ejecutivo hasta 1967. ¿Y cuál fue el primer contacto que se hizo para que desde el Partido Colorado se supiera que el doctor Herrera estaba proclive a dar ese inesperado paso político? Un día llega don Juan a la casa del partido, una tarde, y le dicen: lo está buscando el doctor Herrera, lo fue a buscar a Barreiro. Pibel era hombre de librerías. Pero parece que Herrera subía por Ituzaingó y Pibel bajó por Juan Carlos Gómez, se desencontraron 2 veces, abrevio. Al final, en la casa del partido, le dice Herrera: usted conoce a César Valle, ¿no? Sí, lo conozco y mucho, y tengo una gran opinión de él, por cierto justificada. Y le dice: bueno, usted le puede hablar y decirle que yo estoy dispuesto ahora que en la presidencia de la República hay un hombre colegialista, a entablar negociaciones para ver si se puede llevar adelante una reforma en ese sentido. ¿Cómo no? Pibel cumplió la tarea encomendada, gran sorpresa de César Valle, pero el asunto se encaminó y finalmente esa reforma salió. Pero así se inició. El primer contacto por iniciativa del doctor Herrera fue entre Pibel y César Valle. En el año 1953 se produce la creación del Movimiento Popular Nacionalista, una inesperada fractura dentro del Partido Nacional, una importante masa de dirigentes enfrentan al doctor Herrera en una convención histórica y logran la mayoría necesaria para sacar una lista propia al Senado
de la República, y Pibel, a pesar de su íntima, si no amistad, su íntimo trato con el doctor Herrera, da ese paso político, como consecuencia de lo cual el caudillo cortó sus vínculos con todos los que habían dado ese paso y lo habían enfrentado, con una única excepción. Siguió viendo siempre al profesor Pibel devoto. Lo hacían, según él me lo contó, todos los miércoles a las 5 de la tarde iban a tomar el té a la casa de una hermana de Herrera, doña Manuela de Herrera y Quevedo, viuda de Joaquín de Salterain. Allí se veían, conversaban de historia, conversaban de otros temas, como si Pibel no se hubiera separado del herrerismo y se hubiera ido con el MPN. Era un trato excepcional que solo a él se lo dispensó. Y según me narró Pibel, un día le preguntó, ¿y cómo está el MPN? ¿Cómo están trabajando? Ah, muy bien, con mucho entusiasmo. Bueno, me parece bien, le va a hacer bien al partido. Le voy a confesar algo. Si yo hubiera sido joven, hubiera hecho lo mismo que ustedes. Su conversación era realmente fantástica. No guardaba orden cronológico ninguno, pero eran clases no formales de historia y a veces de otras cosas, en las cuales uno aprendía y se divertía. No sé si uno aprendía más de lo que se divertía, porque iban desfilando los hechos, los acontecimientos, los personajes en forma vertiginosa según los recuerdos acudían a su mente privilegiada. De pronto estábamos hablando del fin de la Guerra Grande y pasábamos al golpe de Estado de Valdomir. De allí la figura era Espalter, más tarde Martín C. Martínez, luego Aparicio Saravia, la Revolución del Quebracho, don Venancio Flores. Él no le decía al general Flores, le decía don Venancio. Y a Bernardo Prudencio Berro le decía don Bernardo, como si fueran personas de su familiaridad, de que él hubiera conocido. Ocurre que era tan grande la cantidad de documentos y de cartas de los personajes que había leído, que al final a él le parecían casi como seres familiares, como personas con quienes había convivido y a quienes había tratado, y cuya formación psicológica había llegado a dominar profundamente. Pero a tal punto llegaba la cosa que uno se enteraba de hechos aparentemente inverosímiles. Había conocido y tratado y conversado en su Quinta del Prado a Elvira Reyes, la eterna novia de Julio Herrera Llobes. Había conocido a un hijo del general Eugenio Garzón, que había muerto al término de la Guerra Grande al finalizar 1851. Y en una conversación en que él estaba presente, alguien le preguntó a Eugenito Garzón, que tenía 90 años, ¿alguna vez estuviste en Córdoba? Sí, con mi mamita en 1856. Bueno, Pibel frecuentaba su trato. Y narra Laura Ayestarán en un estudio inédito que hay en una carta, no es una carta, una nota que escribió sobre Pibel y que estaba inédita en 1965, que Pibel en cierta oportunidad conoció a una persona que había conocido al general San Martín en su exilio de Francia y esperaba que le diera algunos datos sobre su manera de ser, sobre sus recuerdos, y lo empezó a interrogar y el hombre le dijo, mijito, dice, no te ilusiones, en aquella época San Martín era un generalote viejo que después lo hicieron famoso.